Bienvenidos a este webinar, este segundo webinar del 2026, que es un webinar muy interesante, justo en un tono que es un icono, ¿verdad?, de los estudios de los monitoreos de medios. En este caso hablaremos sobre el monitoreo de la violencia contra periodistas en la prensa escrita de Guerrero entre los años 2023 y 2024. Y este webinar estará a cargo de la doctora Aurora Reyes Galván y del maestro Gabriel Espinosa Moreno. Les agradecemos a todas nuestras audiencias, tanto aquí de Zoom como de Facebook, que estén presentes. Y bueno, vamos a comenzar con este webinar. Antes de ello, voy a presentar a nuestros queridos colegas invitados. Voy a empezar con la doctora Aurora Reyes Galván. La doctora es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Guerrero, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella es doctora en ciencias políticas y sociales, maestra en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora de tiempo completo de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y del posgrado en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas. Del año 2016 a la fecha, es coordinadora del Centro Estatal de Monitoreo de Medios de la UACRO, en convenio de colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana IEPC del Estado de Guerrero. Además, es coordinadora del Comité de Investigación 2024-2027 del CONEC, el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación, y coordinadora del Cuerpo Académico Comunicación para el Desarrollo Social. Es actualmente evaluadora del Consejo Nacional de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales. Del 2018 al 2024 fue directora de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero. Le damos una fuerte bienvenida a nuestra querida doctora Aurora Reyes. Y vamos a continuar con la presentación del doctor Gabriel. Gabriel Espinosa Moreno es docente universitario con una trayectoria académica y profesional en los campos de la comunicación gráfica, la fotografía y el diseño. Es nacido en la Ciudad de México en 1955, licenciado en comunicación gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en comunicación visual por la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde imparte las asignaturas de fotografía digital y laboratorio de diseño gráfico. Ha sido director de dicha facultad y también ha participado en procesos de gestión académica, evaluación institucional y actualización curricular. Su trabajo integra docencia, producción visual, investigación y organización de exposiciones fotográficas y de diseño. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con el periodismo, la imagen y la comunicación. Actualmente es integrante del cuerpo académico Comunicación para el Desarrollo Social y cuenta con reconocimiento de perfil deseable PRODEP de manera ininterrumpida desde 2010. Le damos un fuerte aplauso, un fuerte recibimiento y les doy la palabra a la doctora Aurora y al maestro Gabriel, quienes también nos van a compartir algunos de sus invitados. Hola, muy buenas tardes. Primero queremos agradecer a la red de observatorios de medios, especialmente a sus coordinadoras, a las doctoras Nayeli Gómez, Paola Eunice y a la doctora Hildebranda López. Gracias porque han impulsado estos espacios en donde los observatorios tenemos la posibilidad de compartir, de difundir los resultados de nuestras investigaciones y ello permite visibilizarnos en el ámbito académico. Quiero agradecer la presencia también, para nosotros es muy importante, del secretario del Sindicato de Redactores de la Prensa en Chilpancingo, el maestro Jesús Saavedra. Gracias por aceptar la invitación. Eso denota pues el interés por estar al lado de quienes conforman el gremio periodístico en el estado de Guerrero y pues precisamente en un tema que adolece este gremio periodístico. Quiero agradecer también a estudiantes que se han unido a esta transmisión y por supuesto comentarles que este monitoreo tiene raíz en el Cuerpo Académico para el Desarrollo Social, conformado por
el doctor Gonzalo Castañón Arcos, quien también está presente y le agradecemos mucho su colaboración, el maestro Gabriel Espinosa Moreno y su servidora Aurora Reyes Galván. Vamos a permitirnos dar a conocer los hallazgos de este monitoreo, lo cual pues tiene como objetivo visibilizar las violencias que se ejercen en contra del gremio periodístico en nuestra entidad. En ese sentido, el objetivo es precisamente hacer un comparativo de los años 2023 y 2024. Me voy a permitir ceder el uso de la palabra al maestro Gabriel Espinosa, quien dará a conocer los objetivos y, bueno, las hipótesis de esta investigación. Adelante, maestro. Sí, gracias. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Me gustaría mencionar que un poquito remembrando el origen de la Facultad de Comunicación, antes Escuela de Ciencias de la Comunicación, y de ahí la importancia precisamente que se encuentra el secretario de la Delegación 17 de Redactores de la Prensa, que si no mal recuerdo, precisamente a instancias de la delegación en los años 80, en el 87 concretamente, había esa necesidad por parte del sindicato de profesionalizar a quienes se dedicaban al periodismo. Digamos, fue una de las pautas que se tomaron en cuenta para crear la escuela. De ahí la importancia de seguir manteniendo precisamente este vínculo y de alguna manera, pues esta investigación trata precisamente de no perder, digamos, esa cercanía con muchos de los periodistas que lo ejercen actualmente e incluso que muchos de ellos son egresados de nuestra facultad. Bueno, los objetivos de la investigación, y como lo comentaba la doctora Aurora, es visibilizar la violencia contra los periodistas a través de los titulares de la prensa escrita en Guerrero, generar un comparativo sobre la violencia contra los periodistas correspondientes al año 2023 y 2024 y analizar a través de estos titulares la prensa, de la prensa escrita los tipos y actores de la violencia contra los comunicadores en Guerrero. Nuestras hipótesis son: la violencia contra la prensa escrita en Guerrero está condicionada por factores económicos, políticos y sociales. La violencia contra los periodistas no está visibilizada en la prensa escrita de Guerrero. Los antecedentes de este trabajo precisamente las estamos retomando desde el año 2018 y vemos que de este año al 2024 se reportaron en México cerca de 3.400 agresiones contra periodistas. Esto supone un aumento considerable, es el 60% respecto al sexenio anterior. Y hay un promedio de agresión cada 14 horas. En este tipo de agresiones, desafortunadamente, se incluyen asesinatos y desapariciones. Esto, digamos, está soportado por la información que publica Artículo 19. De acuerdo también con datos del periódico El Sur, que es un periódico local, de entre el 2000 y el 2023 se registraron 210 ataques a periodistas, de los cuales 24 ocurrieron en Guerrero. Desafortunadamente, nuestro estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional con al menos 20 homicidios. La mayoría están relacionados con autoridades gubernamentales. Para nuestro marco teórico utilizamos como referencia o consideramos dos leyes. Una es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se publicó en el año 2012, precisamente en el periodo del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en el último año de su gestión. Pues todos sabemos que fue un periodo a partir del cual se desató la violencia cuando Felipe Calderón, pues digamos, declara una guerra contra lo que es el narco. Digamos, básicamente lo que podemos encontrar que esta ley se mantuvo hasta el año 2022, cuando en el periodo del presidente
Andrés Manuel López Obrador le hicieron unos ajustes. Pero digamos que desde esa época hasta la fecha, bueno, estamos viendo que hay diferentes situaciones que se van presentando, que es necesario siempre estar monitoreando precisamente para tener presente cómo se están desenvolviendo estos hechos. Eh, y esta ley surge, como lo vemos, a partir de esa violencia que se generó en el periodo de Felipe Calderón y se asume como una respuesta al incremento precisamente de esa violencia y debido a las amenazas y a las agresiones que enfrentan los periodistas y los defensores de derechos humanos, siempre, digamos, en las actividades que están desempeñando. En los objetivos que se plantean en esta ley, se establece también un mecanismo de cooperación entre la federación y los estados. Habría que decir que ya había algunos estados que tenían una ley de protección a los periodistas, pero a nivel nacional no había una coordinación precisamente para que a partir de ella se pudieran proteger a los periodistas. Entre los objetivos que son fundamentales para esto, decíamos, se plantean estrategias de prevención y protección. Es decir, a partir de incluso de esta propuesta de la ley es cuando surge el mecanismo, un mecanismo que en este caso es la idea de darle protección a los periodistas. También consideramos la ley número 463 para el bienestar integral de los periodistas del estado de Guerrero. Esta es una ley local que se establece desde el año 2002 en el periodo del gobernador René Juárez Cisneros. Se puede decir que en esta ley de alguna manera trata de apoyar a los periodistas, incluso se formaliza un fondo de apoyo a los periodistas. Si bien no resuelve todos los problemas de los periodistas, sin embargo, pues coadyuva un poquito, digamos, para mejorar sus condiciones. Digamos que este fondo de periodistas ayuda en relación a la capacitación profesional, es decir, se consiguen algunos cursos, se consigue apoyo para los periodistas en su capacitación, para asistir a conferencias. Si no estoy mal, ahí ya me podría corregir el maestro Jesús Saavedra. También, digamos, hay un recurso en el cual se supone que los apoyan para vivienda y otra serie, digamos, de eventos que ellos pueden organizar para beneficio de los trabajadores. Aunque en el fondo no sé si en este momento estén integrantes de lo que es el sindicato de redactores, porque, digamos, no depende del sindicato lo que es este fondo, ¿no? Si es, digamos, una entidad separada del sindicato. Bueno, también mencionamos lo que es el mecanismo de protección para los periodistas, que básicamente lo que busca es que ante una situación que debería de ser preventiva, ¿sí? Para poder apoyar a los periodistas cuando se encuentran en una situación de una posible agresión o amenazas por parte de diferentes actores, ya sea políticos o de otro tipo, pues desafortunadamente es un mecanismo que es más que nada reactivo y también que muchas veces este mecanismo no está, digamos, muy claro cómo se toman esas decisiones, en qué momento se deja, digamos, de apoyar a los periodistas. Bueno, también nos encontramos que hay una serie de tipologías de la violencia. Hay varios actores que mencionan que la violencia puede ser directa, puede ser estructural, puede haber violencia cultural, violencia simbólica y violencia moral. En este caso, pues la violencia directa todos la podemos, digamos, de alguna manera visualizar. Nos hemos encontrado que directamente muchos actores, directamente a los periodistas, les, digamos, los amenazan y puede llegar hasta la violencia física. Incluso, como hemos sabido de muchos casos, lo que es ya la agresión física y a veces, bueno, pues hasta el asesinato, ¿no? La violencia estructural, que si la entendemos, digamos, como una violencia se determina a partir del sistema, que no logra dar la, digamos, eh, no logra, no logra satisfacer las necesidades, en este caso mínimas, digamos, tanto de los periodistas como los
defensores de los derechos humanos, y eso hace precisamente que esta violencia se asiente mucho. Es decir, desde el momento en que un periodista no tiene satisfechas sus necesidades básicas, un salario justo, tener prestaciones, acceso a una vivienda, digamos, esta violencia estructural lo que provoca en un momento dado es precisamente que al no haber los recursos suficientes, entonces esta precarización no permite que el periodista se pueda ir superando. La violencia cultural, si la entendemos como aspectos ideológicos que justifican precisamente esa violencia y que la podemos ver frecuentemente a través del racismo, el sexismo y la xenofobia. La violencia simbólica, que es una forma también de violencia cotidiana que se ejerce cuando se plantea una relación de dominación y sumisión. Y finalmente la violencia moral, que es una violencia que trata de mantener una subordinación, en este caso de las mujeres, a través de un dominio patriarcal. Como vemos, estos tipos de violencia pues están presentes de manera permanente, enfocados sobre todo, pues, muchas veces dirigidos a lo que es el gremio periodístico. El objetivo de retomar autores como Bourdieu, Segato, Galton y Jiménez fue precisamente caracterizar los tipos de violencia de los cuales nosotros podamos observar a través de los hechos que se difunden en la prensa escrita de Guerrero. Entonces, si bien existen estas leyes de protección para periodistas, como bien lo menciona el maestro Gabriel Espinosa, en la práctica observamos que existen diferentes, que se permea esta violencia desde el hecho en el cual para que tú seas reconocido como periodista te piden que cumplas con ciertas condicionantes, entre ellas acreditarte como tal. Lo menciono porque en investigaciones realizadas alternas al monitoreo me he encontrado con entrevistas a periodistas en donde incluso las empresas periodísticas no otorgan siquiera una credencial que los acredite como parte del medio. Entonces, desde ahí los periodistas pues están vulnerables ante la falta de un respaldo institucional entre, como ya se mencionaba, pues la precariedad laboral de tener que trabajar en diferentes medios para tener una vida digna, ¿no? Entonces, siguiendo con esta exposición que nos ha comentado el maestro Gabriel, nosotros, además de estas teorías, lo enmarcamos dentro de la agenda setting y el framing, que son las teorías pues muy conocidas en nuestra área de la comunicación, en donde a partir de la agenda mediática que los medios preponderan y que construyen o influyen en la opinión pública, nosotros tratamos de observar a partir del análisis de la prensa escrita cuáles son esas agendas mediáticas que los medios de comunicación en Guerrero, en este caso la prensa, prioriza y genera ciertos encuadres que le den mayor visibilidad, le den una cierta interpretación a los temas que la prensa difunde, ¿no? Ahí podemos observar, y lo sabemos con nuestros estudiantes en nuestras clases, cómo es que, si bien los medios, dice la definición de la realidad, cómo ellos están todo el tiempo generando ciertas estrategias para, pues, si bien no nos dicen sobre cómo o qué pensar, sí sobre qué pensar, ¿no? Pues nos instalan esas temáticas que para ellos son relevantes y que permean también en todo el ejercicio periodístico y la forma en cómo se traslada la construcción de la realidad a partir de las notas periodísticas. Y con base en ello, lo que nosotros hicimos en este monitoreo, pues fue precisamente analizar 5 periódicos que tienen una cobertura a nivel estatal
y a nivel zona centro, que es Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero y capital política, además, para que nosotros pudiéramos dar cuenta de estas diferentes hechos que en la región se están presentando. A partir de análisis de contenido, analizamos los años 2023 y 2024, el total de notas codificadas en donde ubicamos hechos de violencia, pues fueron 201 notas codificadas, registrando 141 notas en el año 2023 y 60 en el 2024. A partir de aquí empezamos a ver ya ciertos elementos que nos permitían observar cómo existen diferencias en cuanto a estos 2 años, al comparativo de estos 2 años. ¿Qué es lo que observamos? Aquí en la gráfica les mostramos cómo en el 2023 se concentró el mayor número de notas sobre violencia contra periodistas y observamos estos picos en cuanto a número de notas en los meses de enero, julio y noviembre, mientras que en 2024 la cobertura disminuyó. Nosotros adjudicamos esta disminución a que en 2024 pues, hubo un proceso electoral y que el foco se fue hacia cubrir estas jornadas electorales. Sin embargo, también estos datos, ahorita lo vamos a ver, son muy interesantes porque además de que en el 2023 hubo mayor número de hechos de violencia contra periodistas, hay una diferencia entre los tipos de violencia que se ejercieron y los actores de la violencia que la ejercieron. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, en el 2023 empezamos a observar, de acuerdo con los titulares de la prensa escrita, cómo además, antes de ello, en la metodología también les quiero mencionar que estos 5 periódicos fueron elegidos también para hacer un comparativo. Nosotros, los periódicos que aquí les mostramos, El Guerrero, por ejemplo, es un periódico oficialista, dado que quien actualmente dirige este periódico en la entidad, pues es familiar de la gobernadora en turno. No así el periódico El Sur, que es un periódico que se denomina más independiente y por lo tanto se denomina incluso de izquierda. Los periódicos Vértice y El Sol de Chilpancingo y Diario de Guerrero son periódicos que, de acuerdo con información vertida, aluden a que la empresa subsiste por convenios y por publicidad. Entonces, esto va a permear también en la forma en cómo los titulares van a ser redactados, van a ser construidos, ¿no? Ahí, como se puede observar, los hechos de violencia en este año en particular, en 2023, pues son violencias de tipo directa. Aquí lo observamos con este titular y lo que nos menciona es la nota más difundida fue la desaparición de 3 periodistas en Tierra Caliente. Y pues observamos esa tendencia oficialista en donde por un lado, si observan el Guerrero, lo que denota más es el actuar de la fiscalía sobre el hecho. En cambio, observamos ahí que el Sur lo que habla es, primero denota la investigación del caso, ¿no? Y quiero aquí también mencionar que pues no es algo aislado que Tierra Caliente aquí aparezca con un hecho de violencia. Es una de las zonas silenciadas en el estado de Guerrero para el ejercicio periodístico y aquí lo empezamos a notar. Después, otro de los picos del que les hablábamos en cuanto a el mayor número de notas de violencia fue en el mes de julio y pues nuevamente observamos una violencia de tipo directa. La nota con mayor difusión en la prensa escrita fue el asesinato del periodista Nelson Matus. En este caso, además, cabe resaltar que el tipo de nota que los periodistas cubren, pues también influye en cómo se ven expuestos ante la violencia. Aquí lo vemos, este comunicador, pues se dedicaba a esta nota roja, ¿no? Entonces, observamos una vez más cómo los periódicos con convenios oficiales como El Sol y El Guerrero, pues centran sus notas en los comunicados de las autoridades, mientras que Vértice y El Sur, pues se limitan a informar el hecho de manera más independiente. Nuevamente observamos cómo en el 2023 la violencia es directa, que va desde la desaparición hasta el asesinato de los periodistas. En noviembre de 2023
Tasco es mencionado como el hecho en donde se desaparecen, hay una desaparición de 3 periodistas y este hecho fue el de mayor cobertura. Nuevamente el sur lo que destacó fue la posible implicación de autoridades municipales y aquí resalta también autores que mencionan en donde lo problemático del asunto es que los periodistas, hay 2 actores que se repiten en cuanto a quienes ejecutan la violencia contra este gremio periodístico y es por un lado el crimen organizado y por el otro lado pues las propias autoridades, funcionarios públicos, por lo que los periodistas se ven vulnerables al no poder denunciar porque estarían fuera también de la protección que pudieran tener, ¿no? Entonces es algo muy, muy grave a la situación en la que se enfrentan los periodistas en nuestra entidad. Los tipos de violencia los podemos ver aquí y observamos lo que ya les comentaba, que en el año 2023 pues hubo una violencia de tipo más directa, física y psicológica, mientras que en el 2024 el tipo de violencia en primer lugar fue estructural. Y pues ahí observamos, aludimos a que el 2024 además, ahorita lo voy a mencionar, cómo se va visibilizando que además del tipo de violencia, pues la observas, aquí ponemos en la gráfica, son los funcionarios públicos y el crimen organizado los principales pues, actores de la violencia y observamos cómo en 2023 el tipo de violencia fue directa y fue más hacia la delincuencia organizada como actor que ejerce la violencia y en el 2024 que fue de tipo estructural, quienes ejercen esa violencia pues son funcionarios públicos. Los hechos de violencia en el 2024 los registramos a partir de los titulares y aquí podemos nosotros demostrar cómo los funcionarios ejercen esa violencia que no se visibiliza, esa violencia que se ejerce de manera muy incluso hasta cotidiana. En marzo de 2024, la detención arbitraria del reportero Daniel Velázquez y aquí, por ejemplo, el sur fue el hecho más destacado en la prensa escrita en Guerrero. Mientras que algunos medios enfatizan la versión oficial de faltas cívicas, otros resaltaron la queja interpuesta a la la Comisión de Derechos del Estado de Guerrero por violación a sus derechos, evidenciando violencia estructural ejercida por parte de las propias autoridades. Otra de las tipos de violencia que hemos visto muy recurrentes en el gremio precisamente es cómo eh, se ejerce por parte de las autoridades un tipo de violencia en donde se pone en duda incluso su integridad, su imagen y los desacreditan para a partir de eso pues ejercer un tipo de violencia hasta psicológica. En el caso de diciembre, que también fueron de los hechos más relevantes, se observa que se denuncia la agresión contra un periodista de Tasco por parte de funcionarios municipales, incluyendo a la síndica y su escolta. Este hecho refleja la persistencia de la violencia estructural ejercida por autoridades locales y la falta de garantías para el ejercicio libre del periodismo en Guerrero. Si observamos en las diapositivas anteriores, los lugares, los municipios con mayor violencia ejercida contra el gremio periodístico, pues es Tasco, Tierra Caliente, y observábamos cómo incluso Iguala, pues son zonas silenciadas. En el caso de Tierra Caliente, no, de acuerdo con información de los propios periodistas en entrevistas desarrolladas con ellos, no hay forma de desarrollar el periodismo o cubrir la nota, sino son los periodistas los que, por ejemplo, de la ciudad de Chilpancingo, se trasladan a Tierra Caliente cuando tendrían que hacerlo para cubrir algún hecho o alguna nota. Es una zona silenciada, una zona muy peligrosa para la libertad de expresión. Entonces, pues aquí observamos además que aun cuando los hechos de violencia son graves, estos se invisibilizan al estar la mayoría al interior de la prensa escrita, la mayoría de las notas, tanto en los años 2023 como 2024, no se ubican en las portadas de los periódicos, sino al interior.
Con base en ello, nosotros pues podemos, a partir de los objetivos planteados, en uno de ellos fue visibilizar la violencia contra los periodistas a través de los titulares de la prensa escrita, pues podemos observar a partir de los hallazgos que hay un alto índice de notas en los años 23 y 24 que dan cuenta del contexto violento al que se enfrentan los periodistas en el ejercicio de su profesión, generando incluso zonas silenciadas por la falta de garantías para la libertad de expresión, donde las leyes y los mecanismos de protección hacia los periodistas no cumplen su función al ser las propias autoridades quienes ejercen la violencia contra el gremio. Y sobre el comparativo entre estos 2 años, pues reflejan una clara diferencia. En el caso del 2023 fue el año con el mayor número de hechos violentos difundidos en la prensa escrita y la violencia ejercida fue de tipo directa entre amenazas, secuestros y asesinatos. Y los actores de violencia mencionados fueron en primer lugar el crimen organizado y en segundo lugar funcionarios públicos. Mientras que en el 2024 se observa un menor número de notas relacionadas con la violencia contra periodistas y lo palpable en este año fue que el tipo de violencia ejercida fue denominada estructural por parte de las propias autoridades. Y bueno, ya lo mencionábamos, esto es posible que atienda al año electoral y que el foco de la atención no quiere decir que no haya existido violencia, sino no hubo la cobertura para este tipo de hechos. Entonces, creemos que nosotros planteamos analizar ahora de manera constante, estar monitoreando cada año la violencia contra los periodistas e incluso tenemos ya preparada una página web en donde estaremos dando a conocer las zonas, las regiones en donde se registran en la prensa el mayor número de actos de violencia contra los periodistas, hacia quién va dirigido, los actores de la violencia y los tipos de violencia. Creemos que es importante desde la academia visibilizar este tipo de hechos, dado que el estado de Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional de violencia contra el gremio periodístico. De manera muy general y breve, esta es la información que nosotros les podemos compartir y nos gustaría saber si hay alguna aportación o alguna pregunta, con mucho gusto los escuchamos. Muchas gracias por su atención. Podría mencionar nada más que precisamente se ve reflejada esta situación porque en el año 2023 hubo 18 solicitudes que se presentaron a lo que fuese el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en el 2024 solamente hubo 4 solicitudes. Buenas tardes, si me pudieran permitir hacer algunos comentarios respecto a este monitoreo, sobre todo impresiones personales como reportero en torno a estas importantes cifras que ustedes han comentado, este monitoreo de estos 2 años. En principio, efectivamente, fíjense que siempre, lamentablemente, desde que trabajo en los medios de comunicación, en el 98, cuando egresé de ahí de la Escuela de Comunicación, lamentablemente o tristemente, siempre en un año preelectoral, no el día o el año electoral, no es en la pre, en el 23 antes del 24, las agresiones contra periodistas siempre, siempre van a la alza. Entonces, es preocupante, esperamos que esa tendencia no siga así, porque hoy es un año preelectoral, el próximo año va a ser electoral, y ojalá que esta circunstancia pues no se siga reflejando en estas cifras. Si hiciéramos algún comparativo con años anteriores, siempre esa es la constante. Un año preelectoral, en Guerrero las agresiones contra periodistas se disparan. Y efectivamente, en el 2023 fueron las situaciones más graves y lo que ustedes comentan, tienen toda la razón. El estado de Veracruz es el primer lugar en cuanto a agresiones, pero lo más grave a la violencia extrema en número de asesinatos, de periodistas asesinados en el país. Si hay alguna circunstancia delicada y grave detrás de esta situación, es que detrás de cada asesinato hay impunidad. La mayoría de los casos de los compañeros asesinados no hay personas castigadas y lo más grave, no hay un deslinde de responsabilidades hacia quienes la perpetraron, llámese material o intelectualmente. El 23, tiene usted razón,
inició el año, terminó el año muy mal, porque ahí en Tierra Caliente privaron de la libertad a 3 compañeros el 27 de diciembre, a Jesús Pintor, a Fernando Moreno y a Alan García. A raíz de eso, los periodistas de Guerrero, que es lo que tenemos, en particular los de Chilpancingo, hay que decirlo, la autoorganización, la manifestación directa y la exigencia de la liberación de los compañeros. Nos movilizamos durante pues, casi 2 semanas. Nuevamente el 11 de enero liberaron a 2 compañeros, a Jesús Pintor y a Fernando Moreno. Tristemente tenemos que decirlo, y así está la situación de grave y de delicada. En Guerrero, el compañero Alan García, quien era editor, administrador de la página de Facebook Escenario Calentano, desde el 11 de enero del 2023 no se sabe de su paradero. Sigue desaparecido. Solamente 2 compañeros regresaron a su hogar. Ese mismo año, en noviembre del 2023, la compañera Silvia Arce, reportera de Tasco, también fue privada de su libertad, junto con su esposo y otro compañero, Marco Antonio Toledo. Hay que decirlo que se realizó lo mismo, la autoorganización y pues la movilización para exigir su liberación. Afortunadamente en este caso los liberaron a Silvia y a su esposo y al compañero Marco. La aportación es que sí, efectivamente este tipo de monitoreo refleja lo delicado de que es trabajar en la prensa, en Guerrero ya no escrita, sino en general en los medios de comunicación. Ahora se ha diversificado, hay muchas páginas, Facebook, y bueno, también aquellas personas corren peligro, ¿no? El año pasado ha habido asesinatos de personas que eran influencers, se les llama, medios de comunicación. Bueno, también ya han sido víctimas de la violencia, y lo que sí tienen ustedes razón en este monitoreo, efectivamente, hay zonas silenciadas, la Tierra Caliente es una de ellas. En nuestro caso, había un grupo de compañeros que salíamos seguido a la Tierra Caliente desde hace 4 o 5 años. Decidimos no hacerlo porque la última vez que fuimos, un grupo criminal definitivamente nos dijo que era la última vez que nos querían ver por allá, y si regresábamos no daban las garantías de seguridad. Entonces, ante eso, pues, decidimos dejar de asistir. Los lugares que están silenciados, pues la Sierra ni se diga, la zona de Chilapa, o en la zona del Río Azul, ni se diga ahorita Ayutla. En general hay muchos puntos rojos, Guerrero, en materia de seguridad, y sobre todo para la integridad física de los periodistas en Guerrero. En mi particular punto de vista está completo el asunto. Ojalá sigan haciendo este monitoreo y ojalá podamos seguir retroalimentando estos intercambios, estos puntos de vista para llegar a otras conclusiones un poquito más generales y que abarquen otros aspectos. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Jesús, y bueno, también muchísimas gracias a la doctora Aurora y al maestro Gabriel. No sé si alguien más de que los que se encuentran en Zoom quiere hacer alguna aportación, pregunta, comentario a los colegas. Buenas tardes a todas y a todos. Yo sí quisiera hacer un comentario. Como Adelante. parte de este, perdón, sí, como parte de este proceso que hicimos con la doctora Gloria y con el maestro Gabriel, en 2 ocasiones solicitamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos pudiera ampliar un poco el horizonte respecto a qué lugares ellos ubican en donde existía la mayor cantidad de denuncias interpuestas por los comunicadores. Nos remitieron a la plataforma de transparencia, hicimos 2 solicitudes, nunca tuvimos una respuesta, ni por la Comisión de Derechos Humanos, ni por el mecanismo de protección. Es decir, pareciera ser que hay una resistencia y no lo hicimos o no lo buscamos con el propósito de visibilizar a los compañeros que han sufrido algún tipo de agresión, simplemente para documentar lo que ellos, supusimos nosotros, tenían como parte de la información que naturalmente pues tendrían que tener, ¿no? Pero no fue posible obtener o acceder a esta información. Desconozco los motivos, pero vía oficio, de manera presencial, solicitamos esta información y plataforma a través del mecanismo de protección nos decía que esa información no estaba disponible. Entonces es algo ahí también un poquito preocupante que instancias defensoras de los derechos humanos, en este caso el mecanismo de protección a periodistas,
no tenga estadísticas, o si las tiene, las esconda, ¿no? Entonces esto sí nos llamó un poco también la atención durante esta investigación. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Castañón. Paola tiene la mano levantada. Adelante, Paola. Sí, muchas gracias. Pues agradecerles a los colegas esta exposición tan puntual y tan precisa. Eh, yo sé que de alguna manera, pues sí son noticias, son datos fuertes, son pues complicados, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros estamos en un momento donde nos gusta dar a conocer lo que está pasando en realidad como red de observación de medios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el entorno? Pero yo sí quisiera preguntarle a nuestros ponentes del día de hoy, ¿cuáles son esas lecciones que nos deja esta observación en términos de lo humano, de lo profesional? Porque yo no quisiera que esto fuera como un total desmotivante de decir, no le voy a dedicar la carrera al periodismo, es muy arriesgado, ¿no? Al contrario, nosotros desde la red estamos ávidos de seguir generando profesionistas que se dediquen a la comunicación y que sigan haciendo cobertura, que se preocupen por un montón de ámbitos que hay que reportar y que hay que informar a la ciudadanía. Pero entonces sí me gustaría que pudieran decirnos cuáles son estas lecciones que podemos aprender de todo este proceso para bien, ¿no? A lo mejor, no sé, esta idea de cómo el gremio puede estar trabajando de mejor manera coordinada, ¿no? Es una lección, por ejemplo, o los posibles indicadores, eh, tendencias que hay y que llevan mucho más a la violencia y a amedrentar a los periodistas, no lo sé. Qué es estas cuestiones que digamos que hemos visto o han visto ustedes en estos tiempos, pero que de alguna manera, en lugar de hacernos para atrás, nos impulsan a seguir en el trabajo periodístico? Entonces, ojalá pudieran comentar alguno de los ponentes al respecto. Entiendo y comparto tu preocupación. Precisamente creo que es una preocupación en las escuelas de comunicación, dado la matrícula hacia pensar en nuestros futuros egresados en el ámbito periodístico. El ejercer el periodismo, y bueno, aquí están colegas, es una de las profesiones más importantes para comprender y para dar a conocer lo que sucede en nuestra realidad, ¿no? Yo algo que observo y que es importante rescatar es esta capacidad de movilización, como lo comenta el compañero Jesús Saavedra, y la capacidad de colaboración que se ha generado a partir de, pues, desafortunadamente este contexto. Es el gremio periodístico el que se organiza, el que exige, el que ha permitido o nos puede permitir como sociedad tener una sociedad informada, una sociedad que necesita precisamente contar con profesionales que puedan nutrir esa opinión pública y además decir lo que sabemos que lo mencionaban ahora los influencers, ahora la tecnología, cómo esto va a moldear, a cambiar y está impactando también al ejercicio periodístico. Pero también vemos que los periodistas en Guerrero están pues buscando esa propia colectividad y esas redes de apoyo entre ellos y empezando a desarrollar este uso de la tecnología para tener la posibilidad de ganar ese espacio, ¿no? de dominio público que sabemos que sin periodismo, sin libertad de expresión, pues no tendríamos una sociedad informada. Por supuesto que esta exposición no va, y entiendo la pregunta, y hay alumnos aquí, pudiera darse el mensaje de ese panorama en donde te digan no lo ejerzas. Yo creo que más bien es
tenemos que prepararnos para exigir nuestros derechos y para generar esas redes de apoyo y es hoy más que nunca el ejercicio periodístico es importante dada todo el cúmulo de información, fake news y información que no está documentada y necesitamos un periodismo pues que esté informado y que nos pueda nutrir a la opinión pública. No sé si estoy tratando de justificar la situación, sino diciendo en esta parte como profesora la necesidad de un comunicólogo en donde no se deje de lado esta capacidad de informar y este gusto por el periodismo, ¿no? Aún cuando sabemos que desafortunadamente, pues, hay condicionantes que habría que pugnar. El objetivo de la investigación, solo para cerrar, es ser un aliado desde la academia al gremio periodístico para poder visibilizarlos y para mostrar esos datos duros que permitan que las autoridades se sensibilicen y eh, sepan el papel que deben de jugar, no como actores en contra del gremio periodístico, sino para dar las condiciones de una sociedad mucho más libre. Sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aurora. Bueno, y creo que también es súper importante que, tal como señaló la doctora Aurora, y la pregunta de Paola, recordar la importancia de la libertad de expresión, ¿no? Y la libertad de prensa como un derecho humano, más allá de cualquier otra, tema institucional, coyuntural, inclusive de educación, ¿no? En temas de quiénes pueden ser los futuros periodistas, o la importancia de que todos como sociedad debemos preservar, ¿no? Que constantemente exista, ¿no? Esa posibilidad, esa libertad de expresión y sobre todo, pues de como tal mencionaban, denunciar el caso de los periodistas desaparecidos o de a quienes están sufriendo distintos tipos de violencia, ¿no? En el país. Muy grave, o sea, lo que mencionaban también, el tema de la correlación posible entre temas coyunturales electorales, versus el silenciamiento, ¿no? De periodistas, también eso es un tema como muy fuerte. Bueno, obviamente felicitamos a la doctora Aurora y al maestro Gabriel por este trabajo que es un esfuerzo, para todos los que nos dedicamos al tema de monitoreo. Entonces es un esfuerzo muy grande también, dar continuidad, ¿no? En este trabajo que aparte es, longitudinal, y que nos muestra con mayor claridad pues cierto tipo de tendencias o patrones en cuanto a la visibilidad que dan los mismos medios sobre ataques hacia periodistas. Y antes de eso, voy a leer algunos comentarios que tienen en Facebook, para que mientras alguien tiene alguna otra pregunta, pues vaya preparándola en el caso de Zoom. Yaneli Bravo pone muchas felicidades, doctora Aurora, muchos éxitos. El doctor José Guadalupe de la Cruz Borrego de Tamaulipas también pone que excelente tema. Muchas felicidades y un fuerte abrazo a los dos. Gabriela C. Espinosa López pone felicidades a la doctora Aurora y al maestro Gabriel por su participación. Hablar de violencia contra periodistas en Guerrero es un tema de urgente visibilización. Sin periodismo libre, la sociedad local se queda a oscuras frente al abuso y a la corrupción. También Lucero Espinosa comenta: felicidades al maestro Gabriel por su participación. Gracias a todos por ampliar el panorama de lo que se está viviendo en el ámbito del periodismo. Bueno, y quisiera preguntarle también a los de Zoom si tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer a los colegas. Este es el momento. Bien, bueno, vamos, si les parece, a compartir, ¿verdad? Yo quisiera hacer una pregunta antes de compartir los reconocimientos.
Mi pregunta va orientada a, bueno, cómo han decidido más bien, algunas, pues valga la redundancia, algunas decisiones metodológicas con respecto al tema de la violencia. Había señalado doctora Aurora el tema de los casos, ¿no? O sea, de periodistas específicos y el seguimiento de las noticias, pero me gustaría saber específicamente cómo han decidido pensar esos encuadres en cuanto a la relación aparece, bueno, la situación del periodista violentado, o sea, aparece en los medios, aparece en las redes o dónde figura inicialmente y a partir de ahí cómo hacen el rastreo del tema. Sí, lo que nosotros hicimos en un principio fue el análisis de todo un año. Revisamos estos 5 periódicos. Ese fue el corpus del análisis y después de ahí lo que hicimos pues fue solamente ubicar aquellas notas en donde se hablara de algún hecho de violencia de acuerdo a la tipología de violencias que en un inicio mencionábamos. Y una vez que nosotros ubicamos las 201 notas de estos periódicos, de ahí observábamos cuáles eran las notas con mayor difusión, que tuvo mayor cobertura por la prensa escrita en este caso. Y con base en ello, pues se hizo, una vez que se ubicó la de mayor difusión, fueron las en las cuales nos enfocamos y pudimos observar se pudo observar ahí también la línea editorial de los periódicos y de cómo esta línea editorial pues sí se observa una tendencia en la manera en cómo presenta el titular de la nota. También el análisis que se hizo fue poder ubicar tanto el tipo de violencia como el actor que la ejercía dentro de una síntesis de información. Utilizamos hojas de codificación en donde se ubicaba el periódico, el titular, la fecha, los actores, la síntesis, la valoración, incluso si había una cierta valoración dentro de la nota en cuanto a la información, también se registraba. Y después de ello, pues ya hicimos más un análisis descriptivo de la información. No sé si eso responda a la pregunta. Sí, 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 completamente. Y me quedé un poquito con la idea por lo que comentaron sobre el tema de los influencers, ¿no? Que también ya estaban empezando a tener cierto tipo de violencias. Pues no sé si también se extenderían a esa parte de los influencers o si solamente lo van a dejar hacia los periodistas en el futuro. Sí, ahí nosotros en este caso, en este trabajo que hicimos, solamente nos enfocamos a la prensa escrita. No fuimos hacia otro medio y entendemos además que la prensa escrita lo que hace, bueno, las notas también que aparecen en la prensa escrita se trasladan a otras plataformas y pues ha sido la base desde donde surge la información. Sí, efectivamente hay pues los denominados influencers también que pues se dedican a informar pero en este caso, nuestra investigación fue netamente sobre la prensa escrita en estos 5 periódicos que fue nuestra muestra. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Acá la maestra Concepción pone excelente trabajo de investigación, muchas felicidades. Y no sé si alguien más quiera comentar algo, hacer alguna pregunta, tanto en Facebook como en Zoom. Bien, bueno, vamos a compartir ahora los reconocimientos a nuestros colegas que muy amablemente han decidido compartir con nosotros esta información.
y compartir los hallazgos de todo este proceso de investigación, que como ya habíamos mencionado, pues se dice fácil, pero realmente hacer una investigación de este tipo, sobre todo un proyecto que es longitudinal, pues eso, ¿no? O sea, lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, mucha paciencia. Así que les agradecemos a ambos por compartir estos interesantes resultados. Me pongo a leer ahora el reconocimiento. La red de observatorios de medios del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación, el CONEIC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Aurora Reyes Galván y también al maestro, aquí tengo otro reconocimiento, Gabriel Espinosa Moreno, por su participación como ponente en el webinar de monitoreo de la violencia contra periodistas en la prensa escrita de Guerrero de los años 2023 y 2024, impartido a los 22 observatorios de medios que integran la red de la RomConnect por Zoom y mediante Facebook Live el día 19 de febrero de 2026 a las 6 p.m. Atentamente, el Comité Coordinador de la RomConnect 2025-2028. Quien habla, la doctora Ruth Hildebranda López Landeros también, y la doctora Paola Eunice Rivera Salas. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, su paciencia, a quienes nos acompañan también en Facebook y en Zoom. Así que muchísimas felicidades. Ya les haremos llegar a su correo electrónico esta información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores, y a Muchas quienes están gracias. presentes. No sé si quieran comentar algo más, algo que quieran aprovechar para compartir con el público. Solamente reiterar nuestro agradecimiento por el espacio. Estamos en continuo aprendizaje. Estar en una red de observatorios nos permite aprender de cada uno de los temas que ahí se presentan, y pues agradecerles a ustedes por impulsar este tipo de webinar, y esperamos que podamos continuar colaborando ahí en equipo. Muchas gracias por su escucha y gracias por las aportaciones y las preguntas. Siempre nos ayudan a poder, ninguna investigación está terminada, al contrario, siempre da pauta para nuevas preguntas, y escucharlos pues nos generan precisamente esas aportaciones que nos van a permitir continuar trabajando en este tipo de temas. Gracias de verdad, y gracias también a quienes nos han acompañado. Nuevamente a Jesús, muchas gracias por su tiempo, y al maestro Gonzalo Castañón, con quienes hemos hecho equipo y es parte de esta investigación. Gracias por el apoyo.